Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos una vez más en su programa Creed en sus profetas, el programa dedicado al estudio y a la profundización de las Sagradas Escrituras, acompañado del espíritu de profecía. Para esta linda tarea siempre nos convocamos en torno a esta mesa para compartir las reflexiones que encontramos a través de las citas del espíritu de profecía y que son presentadas a nosotros por el pastor Bruno Razo. Un gusto, Pastor Eber, de estar juntos y un gusto de ampararnos en la promesa bíblica que dice creer en Dios para estar seguros, creer en sus profetas para ser prosperados. Y en estos comentarios inspirados de Elena de White, en nuestro avanzar diario, capítulo tras capítulo, hoy nos detenemos en el Salmo 27 para recordar, para considerar una vez más a Dios como nuestra luz y como nuestra salvación. Justamente este salmo es otro de los salmos también muy conocidos, muy mentados, ha sido utilizado en canciones, en reflexiones acerca de la realidad de Dios y del cuidado que el Señor tiene por sus hijos. Es interesante que Elena White no es, podríamos decir técnicamente, una teóloga, ¿no?, que hace un estudio contextual, etcétera, etcétera, pero la inspiración actuó en ella y hay muchas veces donde nos da detalles que tienen que ver con la situación, con la circunstancia, el contexto. Y justamente hoy Elena White nos presenta un contexto de este salmo, ¿no? O sea, bajo qué circunstancias está escribiendo David. Quisiera que nos presente esta cita. Voy a leer entonces lo que dice el libro La Educación. Cuando Elena de White introduce con el concepto del Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La misma confianza respiran las palabras escritas cuando, como rey destronado y sin corona, David huyó de Jerusalén a causa de la rebelión de Absalón. Abatido por la pena y el cansancio producido por la fuga, se detuvo con sus compañeros junto al Jordán para descansar unas horas. Lo despertó la invitación a huir de inmediato. El grupo de hombres, mujeres y niños debía cruzar el río profundo y torrentoso en la oscuridad porque lo perseguían tenazmente las fuerzas del hijo traidor. Y fue en ese concepto, ¿no?,
de la rebelión del hijo, de la persecución del hijo, de la vida en peligro, del temor frente a la muerte, que David termina inspirándose para escribir este salmo, para hacer estas preguntas y para contestarse, ¿no? Dice, si Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a tener miedo? ¿De Absalón, de mi hijo, de un ejército? ¿De quién voy a tener miedo? Son esas preguntas retóricas, ¿no?, que se contestan solas. ¿De quién voy a tener miedo? De nadie. Dice, si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿quién me va a atemorizarme? Nadie. Interesante. Me puedo imaginar a David escapando de su hijo. Él no quería hacerle daño a su hijo y él prefiere salir huyendo de Jerusalén porque no quería enfrentarse, porque una batalla podría ser mortal para uno de los dos. Y dado que David era un guerrero muy experimentado, él pensaba, yo no puedo matar a mi hijo, ¿no? Prefiero escapar. Y en la oscuridad de la noche tiene que atravesar un vado, un río no muy ancho, pero bastante profundo, ¿no? El torrente. No puede encender ninguna tea para no levantar sospecha. Oscuridad total, peligro, ¿no? Temor de su gente. Entonces, pero Dios era la luz. Exactamente, ¿no? Y entonces realmente es algo tan lindo ver cómo la inspiración nos da esos detalles que nosotros a simple vista no los podemos ver, ¿no? Y las circunstancias nos ayudan a entender que este canto, después de haber atravesado ese momento, adquiere un significado profundo para la vida de David. Totalmente. Y para nosotros también. Claro. Fíjate que recién decías que David era guerrero y él podía haberlo enfrentado y matar al hijo, ¿no? Sí. Y Jesús también podía haber enfrentado, y David prefigura a Jesús. Jesús también podía haber enfrentado a los que lo perseguían. Claro. Pero él se entregó, ¿no? Él siguió adelante en su caminata para salvarnos. Sin duda. ¿Sabe que el versículo 4 habla de la hermosura de Jehová? Interesante, la hermosura de Jehová. ¿Será que él había visto al Señor en persona? ¿Cómo podemos nosotros imaginarnos un poco de tal vez el aspecto físico de ese Dios eterno que está sentado en el trono? ¿Cómo podríamos nosotros un poquito imaginar, sentir, palpar la belleza de Jehová? ¿Qué nos dice Elena White? Elena de White dice así, en el libro Hijos e Hijas de Dios, dice, el Señor Jesús vino a nuestro mundo a representar al Padre. Cristo era la imagen exacta de la persona de su Padre y vino a nuestro mundo para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre a fin de que éste, aunque caído, pudiera identificarse con el carácter y la imagen divinos, adornado con la belleza de la bondad del Señor mediante la obediencia a los mandamientos. Y yo voy a completar la cita, pero antes digo, el pecado había distorsionado en la criatura la imagen de Dios. Y Cristo, que era la misma imagen de Dios, vino para hacer dos cosas. Primero, para mostrarnos en persona, en directo, la imagen y la esencia misma de Dios. Por eso cuando los discípulos decían, muéstranos al Padre y basta, Jesús le dijo, pero tanto tiempo estoy con ustedes y ustedes me dicen, muéstreles al Padre. El que me vio a mí, vio al Padre. Así que Él vino para mostrarnos, para que veamos en Él la imagen de Dios. Pero Él también vino para que los seres humanos, nosotros pecadores, que por causa del pecado ya no reflejábamos la imagen de Dios, porque estaba diluida, porque estaba borrosa, porque estaba echada a perder, Él vino para que, actuando en nuestra vida, nosotros también podamos reflejar la imagen y el carácter de Dios. Así que Él vino a reflejar la imagen y el carácter de Dios y vino a restaurar en nosotros esa imagen para que nosotros también la reflejemos. Por eso también la cita termina diciendo, empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial. O sea, con caracteres transformados, los pecadores transformados están representando la imagen del Dios vivo, del soberano y del dueño del universo. Me llama la atención que menciona una parte de la cita, dice que el Señor estaba adornado, es decir, Jesús estaba adornado con la belleza de la bondad del Señor. Sí, cuando hablaba de la hermosura, no hablaba de los rasgos físicos, que seguramente
Jesús los tenía también. Claro. Pero lo que estaba hablando era de un adorno todavía más impactante que el físico, el adorno del carácter, de la bondad, de la justicia, de la corrección, de la integridad, de la palabra firme, de la palabra justa, de la palabra alentadora, de la palabra que vencía al enemigo, que desechaba al demonio, que generaba esperanza en los últimos de la fila de la sociedad. Así que esa era la hermosura del Señor. Tanto es así que Isaías, cuando habla de Jesús, dice, iba a venir, pero algunos ni iban a prestar atención a su físico. Pero Él vino así, con esa hermosura de Dios, que era desechada por los hombres, porque los hombres buscan otra hermosura, ¿no? Claro. Y en realidad, tal vez el concepto de hermosura de los judíos, o por lo menos de los líderes judíos del tiempo de Jesús, tenía que ver tal vez con la pompa de la ropa, de la indumentaria. Sí, del brillo, del llamativo, del color, de los adornos, de los colgantes. Y la verdad es que lo que adorna nuestro carácter es la justicia, la fe, la esperanza, el amor, la bondad, la rectitud, la integridad, la pureza en los ojos. Sin duda. Qué bueno, esa pureza en la mirada de Jesús, esa bondad de su carácter, quiere transmitirnos a través de su palabra, a través de seguir los consejos inspirados. Vamos a recibir ahora un consejo importante y enseguida volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Tenemos el momento oportuno para poder recibir una nueva invitación. Yo quiero insistir con un concepto. Jesús vino para mostrarnos claramente la imagen del Padre y para que nosotros, transformados por su gracia, reflejemos claramente la imagen de Dios. ¿Usted cree que eso ya ocurrió en su vida? Si no ocurrió, ¿a qué se debe? Dios está dispuesto a realizar esa transformación, a mantener esa transformación en nuestra vida. ¿Por qué no permitirle, por primera vez, por qué no permitirle que Él continúe realizando ese proceso transformador de manera tal que, así como Jesús, nosotros también podamos reflejar el carácter de Dios en nuestra vida? Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, porque la persona, porque la vida de Jesús nos ha mostrado claramente la imagen, la esencia del carácter del Padre. Y gracias porque tu promesa de transformar nuestra vida nos lleva a nosotros también poder mostrar esa imagen ante otros. Bendícenos, transfórmanos. Abraza fuertemente a todos nuestros amigos y hermanos, que tengamos la alegría, la seguridad de caminar en tu presencia para que reflejemos tu gracia. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, agradecidos al Señor por haber estado en compañía de Nuevo Tiempo, en compañía de ustedes. Esto ha sido Creed en sus profetas.